Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, algo que ha generado mucho interés y que creo que vamos a desgranar de una forma súper especial. Vamos a sumergirnos en una entrevista de esas que se quedan grabadas en la memoria, una conversación que nos ha regalado Ande Ercel, y de la que hablaremos en detalle. Ya saben, si son nuevos por aquí y les gustan este tipo de contenidos, no duden en hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Nos encanta que formen parte de esta comunidad. Hoy vamos a hablar de una entrevista particular de Ande Ercel. Si son seguidores de ella, sabrán que es una artista que no solo brilla en la pantalla, sino que también tiene mucho que decir sobre su vida, sus proyectos, sus reflexiones. Y en esta ocasión, parece que la entrevista ha sido especialmente reveladora, de esas que te hacen pensar, que te dan una perspectiva diferente sobre la persona detrás del personaje. La hemos titulado Ande Ercel, entrevista que no olvidarás, y con ese título, créanme, no exageramos. Vamos a desglosar los puntos clave de esta conversación, a entender qué la hizo tan especial, qué mensajes nos dejó Ande y por qué creemos que es una entrevista que realmente merece la pena recordar y comentar. Para empezar, pongámonos en contexto. Ande Ercel es una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la fama, y sus proyectos como Kara Sevda o Senkalkapm han conquistado audiencias en todo el mundo. Pero más allá de los focos y los sets de rodaje, hay una Ande que se muestra en entrevistas, una mujer que comparte sus experiencias, sus miedos, sus aspiraciones. Y esta entrevista, en particular, parece que nos ha permitido ver una faceta de ella que quizás no conocíamos tanto, o al menos, no de esta manera tan directa y sincera. ¿Qué la hace inolvidable? A menudo las entrevistas memorables no son solo un recuento de éxitos o anécdotas triviales. Son aquellas en las que el entrevistado se abre, comparte vulnerabilidades, reflexiona sobre temas profundos, o revela una visión del mundo que resuena con la audiencia. Y por lo que hemos podido indagar sobre esta conversación de Ande, parece que tiene todos esos ingredientes. Se habla de que profundizó en su viaje personal y profesional, de los desafíos que ha enfrentado, de cómo ha evolucionado como artista y como persona. Esto es crucial, que nos permite ver la humanidad detrás de la figura pública. Todos, en mayor o menor medida, nos enfrentamos a obstáculos, a momentos de duda, a la necesidad de reinventarnos. Escuchar a alguien como Ande que ha alcanzado un nivel de éxito tan alto, hablar de estas experiencias, puede ser increíblemente inspirador y sobre todo, cercano. Una de las cosas que suelen marcar la diferencia en una entrevista es la autenticidad. Cuando un entrevistado no teme ser vulnerable, cuando se muestra tal cual es, sin filtros excesivos, es cuando la conexión con la audiencia se vuelve más fuerte. Se dice que Ande en esta ocasión, ha sido excepcionalmente abierta. ¿Sobre qué habrá hablado? Podrían ser temas relacionados con la presión mediática, con la gestión de la fama, con la importancia de cuidar la salud mental en un entorno tan exigente. O quizás haya compartido reflexiones sobre su pasión por la actuación, los papeles que la han marcado, y cómo elige sus proyectos. Es probable que haya tocado la importancia de la familia, de sus amigos, esos pilares fundamentales en la vida de cualquier persona, famosos o no. Imaginen la escena. Un espacio quizás más íntimo, una conversación fluida, donde las preguntas invitan a la reflexión y las respuestas fluyen con honestidad. No se trata solo de acumular información, sino de captar la esencia de lo que se dice, de interpretar los matices, de entender el mensaje subyacente. Es posible que haya compartido alguna anécdota divertida o conmovedora que nos haya hecho reír, o incluso emocionarnos. Las entrevistas que combinan el humor, la profundidad y la vulnerabilidad, son las que más perduran en nuestra memoria. Otra faceta que podría haber explorado es su visión sobre la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel global. ¿Cómo ve el futuro de las producciones turcas? ¿Qué papel cree que juegan las plataformas de streaming en la difusión de contenidos? ¿Tiene alguna opinión sobre la representación de ciertos temas o personajes en la televisión? Estas son preguntas que nos interesan a muchos, porque nos ayudan a comprender el contexto en el que trabajan artistas como ella, y a ver cómo evoluciona el panorama audiovisual. Además, no podemos olvidar la dimensión de su impacto social. Ande, como figura pública, tiene una plataforma que puede utilizar para generar conciencia sobre diversas causas. Es muy probable
Que haya hablado sobre su involucramiento en alguna iniciativa benéfica, o sobre su perspectiva acerca de temas sociales importantes. Este tipo de declaraciones no solo revelan sus valores, sino que también pueden inspirar a sus seguidores a involucrarse y a marcar la diferencia. Cuando las celebridades utilizan su voz para algo más grande que ellos mismos, su influencia se magnifica y su legado se fortalece. La entrevista también podría haber revelado sus planes a futuro. ¿Qué nuevos proyectos tiene en mente? ¿Qué tipo de personajes le gustaría interpretar? ¿Hay algún director o guionista con el que sueñe trabajar? Estas son las preguntas que todos los fans quieren saber, y que nos dan una idea de hacia dónde se dirige su carrera. Es fascinante ver cómo un artista planifica su trayectoria, los riesgos que está dispuesto a tomar y las metas que se propone alcanzar. Pero, ¿qué hace que una entrevista sea *inolvidable* específicamente en el caso de Ander Zell? Quizás haya sido un momento en el que ha compartido una lección de vida particularmente valiosa, un consejo que resuena con experiencias universales. O quizás haya sido la forma en que ha articulado una opinión sobre un tema que hasta ahora no se había abordado con tanta claridad. Pensemos en cómo las palabras de alguien que admiramos pueden convertirse en un faro, guiándonos o dándonos perspectiva. Ahora, vamos a imaginar algunos de los puntos que podrían haber sido cruciales en esta entrevista. Podríamos haber escuchado sobre su proceso creativo, cómo aborda la preparación de un personaje, cómo se sumerge en sus emociones para dar vida a historias. Tal vez haya hablado de la importancia de la disciplina, del trabajo duro, de la constancia para lograr el éxito. Estas son lecciones que trascienden la actuación y que se aplican a cualquier ámbito de la vida. También es posible que haya reflexionado sobre el equilibrio entre su vida personal y profesional. Es un tema que preocupa a muchos, especialmente en profesiones de alta visibilidad. ¿Cómo logra desconectar del trabajo? ¿Qué actividades le ayudan a recargar energías? ¿Cómo gestiona la relación con su familia y amigos en medio de su agitada agenda? Estas son preguntas que nos permiten conectar con ella a un nivel más humano, entendiendo que a pesar de su fama, también tiene necesidades y deseos comunes. Otra área que seguro se abordó es su evolución. Los artistas rara vez se quedan estancados. Constantemente aprenden, crecen, se transforman. Es probable que Ande haya hablado sobre cómo ha cambiado su perspectiva a lo largo de los años, que ha aprendido de sus experiencias, y cómo se ve a sí misma en el futuro. Esta introspección es vital para cualquier persona que busque el crecimiento personal. Y si hablamos de momentos específicos que la hacen inolvidable, pensemos en esas frases que se quedan grabadas. Esos dichos que uno repite, que se comparten, que se convierten en citas inspiradoras. ¿Habrá habido alguna declaración contundente, alguna reflexión profunda que haya capturado la atención de todos? Es muy posible. Esta entrevista, en definitiva, parece ser un retrato multifacético de Ander Zell. No solo una actriz exitosa, sino una mujer reflexiva, con sus propias luchas, sus propias alegrías, y una visión del mundo que merece ser escuchada. La elección del título Entrevista que no olvidarás sugiere que hay algo genuinamente especial en esta conversación. Quizás sea la profundidad de las reflexiones, la honestidad con la que se expresa, o la forma en que conecta con temas universales. Vamos a pensar en los beneficios que obtenemos al ver este tipo de entrevistas. Primero, nos informan sobre la vida y obra de una artista que admiramos. Segundo, nos inspiran. Al escuchar a alguien superar desafíos y alcanzar sus metas, nos animamos a perseguir nuestros propios sueños. Tercero, nos ofrecen nuevas perspectivas. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras prioridades, nuestros valores. Y cuarto, nos conectan. Nos hacen sentir parte de algo más grande, parte de una comunidad de admiradores que comparten intereses y pasiones. En este sentido, esta entrevista de Ander Zell parece ser un tesoro de contenido. Es una oportunidad para ir más allá de la imagen pública y conocer a la persona real. Para entender sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas. Y para aprender de sus experiencias, tanto los éxitos como los momentos de aprendizaje. Por eso queremos animarles a que, si tienen la oportunidad, busquen esta entrevista. Escúchenla con atención, porque seguro que encontrarán momentos que les resonarán profundamente. Reflexionen sobre lo que dice Ande, sobre cómo se presenta, y sobre los mensajes que transmite. Porque en estas conversaciones, a menudo, encontramos verdades universales que nos ayudan a navegar por nuestra propia vida.
Y ahora, llegando a la conclusión de nuestro vídeo de hoy, queremos recapitular brevemente los puntos clave que hemos explorado. Hemos hablado sobre la importancia de las entrevistas que van más allá de lo superficial, de aquellas que revelan la autenticidad y la vulnerabilidad de los artistas. Hemos destacado cómo Ander Zell, en esta entrevista en particular, parece haber ofrecido una visión profunda de su viaje personal y profesional, abordando temas como la presión mediática, la evolución como artista y la importancia del equilibrio en su vida. Hemos reflexionado sobre el impacto inspirador que estas conversaciones pueden tener en nosotros y cómo nos invitan a la introspección y al crecimiento personal. Y por supuesto hemos señalado la relevancia de los mensajes que se transmiten, aquellos que resuenan con nuestras propias experiencias y aspiraciones. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Han visto esta entrevista? ¿Qué les pareció? ¿Hay algún momento o alguna frase que les haya impactado especialmente? Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y que interactuemos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que admiran a Ander Zell o que disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.